Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes. No me quiero quedar con este mensaje del día de ayer domingo, que lastimosamente no pude grabar la homilía del Padre Osvaldo Javier Cabrera Ríos, pues porque no pude ir a la parroquia, pero voy a compartirles el mensaje que Dios me pone en el corazón a partir de este texto, y me perdonan si de pronto el día de ayer no les subí mensaje y otros días, pero es que he estado bastante ocupado con algunas cosas. Entonces vamos allá. Domingo 25 de mayo nos presenta la liturgia el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 2 y del 22 al 29. Pongan atención porque esto está carnudo para el día de hoy. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron a algunos de ellos, elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía. Con Pablo y Bernabé eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta: los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí sin encargo nuestro les han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Pablo y Bernabé, y hombres que han entregado su vida al nombre del Señor Jesucristo. Les mandamos pues a Silas y a Judas, que les refieren de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de comer carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarse de todo esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, para comenzar este texto y esta reflexión que está, pero bien carnuda, fíjense que durante algunos días atrás hemos estado escuchando que algunos judíos abrazaron la fe, pero querían seguir con algunas costumbres de la ley judía. Entonces para ellos seguía siendo muy importante el tema de la circuncisión. Tan es así que les decían a los hermanos, confundiéndolos, que si ellos no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, entonces no podrían salvarse. Queridos hermanos, a veces hay personas dentro de la iglesia o personas de fe que no son de la iglesia, ni autorizados ni enviados por la iglesia, que se van a hacer sus enseñanzas conforme a lo que ellos han entendido o asumido, o de alguna manera han mezclado en la nueva fe que han abrazado. De allí que es muy importante que nosotros entendamos las palabras de Jesús cuando dice: a vino nuevo, odres nuevos. Nadie toma un pedazo de tela nuevo para remendar un pedazo de tela viejo. ¿Por qué? O una prenda vieja. Porque lo nuevo tira de lo viejo y el roto se hace todavía muchísimo más grande. El problema de estos judíos que se han convertido es que ellos no han dejado atrás su pasado y quieren seguir cargando con él, y piensan que pueden combinar algunos elementos de la ley judía que Jesucristo de alguna manera ya ha superado, y pues simplemente quieren seguir poniendo esto como una carga a los demás. Entonces
esto genera un altercado bastante grande y confusión entre las personas. Miren, hermanos, no necesitamos venir hasta acá, al comienzo de la iglesia, cuando Jesús apenas se había ido de entre los discípulos, ya estaban surgiendo algunas controversias con algunos temas, fruto de esas mezcolanzas que se hacen en la vida de fe. Personas, por ejemplo, que hoy en día abrazan la fe y dicen, ay, pero es que yo tener que dejar de escuchar música, yo tener que dejar de bailar, y se preocupan mucho por esas cosas y dicen, no, yo no voy a dejar mi música, yo no voy a dejar de bailar. Querido hermano, cuando usted ama a Jesús y se entrega a Él de manera profunda y verdadera, muchas cosas de su vida van a salir sin que usted haga fuerza alguna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande, llena tanto el corazón, que usted no tiene necesidad de esas otras cosas. Entonces, continuamos el texto precisamente, que algunos de estos hermanos entonces tomaron a algunos de los discípulos que estaban allí y con algunos más para que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y a los presbíteros. Apóstoles y presbíteros. ¿Quién tiene presbíteros? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya no tiene apóstoles, tiene nuncios apostólicos, que son como los embajadores del Papa en varios países. Pero apóstoles solamente podían ser aquellos que vivieron todo el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, formándolos y enseñándoles la palabra y la voluntad de Dios. De ahí para allá, una persona que no haya sido testigo ocular con los discípulos ya no puede ser llamado apóstol. Por eso la sucesión dentro de la iglesia es apóstoles, padres apostólicos, padres de la iglesia, etcétera, etcétera. De ahí una sucesión apostólica hasta el día de hoy. Ni siquiera el Papa se llama sumo apóstol ni nada por el estilo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y otro elemento que llama muchísimo la atención es el hecho de que la iglesia estaba todavía en Jerusalén. Miren, entonces eligieron algunos de entre ellos para que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles presbíteros sobre esta controversia. A pesar de que ya hay comunidades segmentadas por varios lugares, ellos siguen reconociendo la autoridad de los apóstoles que están en Jerusalén. Queridos hermanos, la iglesia de Cristo nació en Jerusalén, pero posteriormente, precisamente por mandato de Jesús, dice, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, porque cuando ellos reciban el Espíritu Santo van a tener la madurez suficiente, y es la misma persecución la que va a causar que los discípulos se vayan dispersando por varios lugares para predicar la palabra de Dios. Y posteriormente, por estrategia, digámoslo así, el liderazgo de la iglesia o la cabeza de la iglesia que está en Jerusalén se va a trasladar a Roma, y desde allí va a comenzar el trabajo de esparcir el mensaje de Cristo por todo el resto del continente o por el resto de la tierra. Es importante que nosotros entendamos esto, porque la iglesia es de Jerusalén, nace en Jerusalén, pero posteriormente se establece por temas estratégicos de cobertura, de ir a otros lugares, etcétera, o porque muchísimas personas llegaban a Roma, que era la capital del imperio en ese momento. Entonces era el lugar estratégico para establecer allí la iglesia y desde allí coordinar actividades. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo se hace el proceso. Posteriormente, entonces, ellos, los discípulos, toman una decisión, envían a estos discípulos nuevamente para que lleguen allá con un mandato del Señor. Entonces, les mandan a Bernabé, a Pablo, con Judas, de apellido Barsabá, y Silas, para que por encargo de ellos les digan qué es lo que han decidido ellos como iglesia para la iglesia de los gentiles. Recuerden que los gentiles son los que no son judíos, es decir, el resto de los pueblos que no son parte del pueblo elegido por Dios, del pueblo Israel. Entonces, de allí les mandan con una carta y dicen, ellos les van a referir entonces lo que sigue. A mí me encanta cuando este coso tiene acá una letra y empieza a subrayar lo que no debe desarrollar.
Entonces dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias e indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados, de uniones ilegítimas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, definitivamente nosotros hemos pasado por allí. ¿Cuántos de nosotros no hemos comido gallina? Anteriormente, ¿cómo mataban a las gallinas? Las estrangulaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que hay un colegio apostólico que es el que está de alguna manera transmitiendo sus enseñanzas y cuidando para que esa enseñanza se dé de la mejor manera. Hay personas que salen a predicar sin tener autorización de parte de la iglesia y estas personas muchas veces se acostumbran a confundir a los demás. En estos días un padrecito, el padre que ustedes encuentran aquí en YouTube como un sacerdote millennial, hablaba de una cosa que está sucediendo muy delicada, y es que se están dando la creación de algunos canales con inteligencia artificial donde se están creando e inventando historias que algunas personas al escucharlas creen que son cosas de verdad. Yo me topé, justamente una señora me llama en estos días, una vecina de acá que incluso ha participado en algunos grupos de oración conmigo, doña Luz Dari, y me dice: Omar, ese mensaje tan bonito que usted me mandó el padre Carlos Yepes con el Papa, que el Papa murió delante de él, etcétera, etcétera, y que el Papa le dio una carta. Ahí pueden encontrar ustedes ese video de que el padre Yepes es llamado al Vaticano por el Papa Francisco, que murió el Papa Francisco murió cuando estaba en la audiencia con él, que le entregó una carta que nadie más sabía, etcétera, etcétera, con una gran misión. Muy bonito todo. Pero en la descripción del video dice: esto es contenido creado con inteligencia artificial y no es un contenido real. Desafortunadamente mucha gente no lee las historias que se publican en internet, estos canales que muchas veces, miren, yo estoy hablándoles de cosas que son de verdad de la iglesia, que forman espiritualmente, que forman de una buena manera, y mucha gente no ve estos videos. Y esos canales con 500,000 o 1,000,000 de visitas, monetizando un poco de dinero y enseñando un montón de barbaridades y cosas que no son ciertas, que muchas veces la gente se traga por entero. Entonces, el video en cuestión del que está hablando el padre millennial, no recuerdo en este momento el nombre, es donde supuestamente el Papa León XIV le está entregando un encargo muy importante al cardenal Sara. Entonces miren, hermanos, como definitivamente hay muchísimos canales con contenidos de inteligencia artificial que no son creados de una manera seria, sino simplemente contenidos para que la gente los vea, que atraigan, incluso profecías donde dicen que hablan de parte del padre Michel y no sé qué, y resulta que no aparece el padre Michel por ningún lado, sino que son fotografías o imágenes de él, etcétera, etcétera, que da mensajes. Hermanos, muchísima prudencia. Yo me uno al clamor del sacerdote millennial, de un padre millennial, y les digo, si quieren conocer cosas de cómo está avanzando la iglesia en el mundo, vayan a las fuentes oficiales, no vayan a este tipo de canales creados con inteligencia artificial, incluso donde aparecen personas con el avatar y aparecen así hablando, casi ni se pueden mover para un lado ni para el otro, porque la inteligencia artificial no detecta sus movimientos y ustedes los ven que son personas que están hablando, pero se dan cuenta que tienen poca gestualidad. Por lo tanto, tampoco son canales serios que están brindando una formación interesante a la gente. Vamos al Salmo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Qué bueno que todos nosotros, queridos hermanos, si nos reconocemos verdaderamente como pueblo de Dios, tengamos la humildad y la sencillez de reconocer a nuestro Dios, de alabarle y bendecirle siempre y en cada momento de nuestra vida. Y el Evangelio, vamos de una vez al Evangelio, porque no nos da tiempo de la segunda lectura, tomado del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, será quien le enseñe todo y vaya recordando lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni se acobarde. No me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Y me amarán y se alegrarán de que yo vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí estamos ya entrando en una fase en la que Jesús prácticamente se está despidiendo de sus discípulos, y pues por algún lado de este Evangelio 14, creo que es entre el 14 y el 16, hay una parte donde Jesús dice: tengo muchas cosas todavía por decirles, pero ustedes todavía no pueden con esto. Cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a la verdad completa. Número 1, al momento de Jesús irse del lado de los apóstoles, todavía no les ha dicho todo lo que quisiera decirles, porque no los ve maduros para asumir todo eso que tiene que decir. Y dice: el Espíritu Santo los irá guiando a esa verdad plena. Y retomando acá, dice: quien me ama guardará mis palabras. No solamente se trata de escuchar y guardar la palabra de Jesús de una manera integral, como lo he dicho en otros videos, porque uno no puede decir esto lo acepto y esto no. No, si tú crees en Jesús, tienes que creerle a Jesús y tienes que seguir fielmente todo lo que Jesús enseñó. Una prueba de eso es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19-20. Vayan por todo el mundo, bauticen a las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como sucedía en la primera lectura, hay algunas personas que dicen no, que solamente se bautizan en el nombre de Jesús. Ya se dan cuenta ustedes que están enseñando cosas que no son conforme a la verdad y confunden a la gente. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. No dice: enséñenles a guardar lo que ellos crean que sea mejor para ellos. No, todo. Si tú eres una persona que verdaderamente cree en Jesús, tienes que aceptar todo lo que Jesús enseñó y ordenó. Y una de esas cosas es el establecimiento de su iglesia y a sus discípulos, que de alguna manera en alguna otra parte dice: quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien me escucha a mí, escucha a quien me envió. Y San Pablo, creo que es en la segunda carta a los Corintios también, tiene un apartado donde dice: nosotros les estamos hablando, pero es como si Dios mismo los exhortara a través de nosotros. Busquen en internet y van a encontrar esa expresión. Entonces, cuando uno cree verdaderamente en Jesús, escucha, guarda la palabra, y su misión es vivir conforme a esa palabra que está escuchando. Y dice: aquellos que guardan mi palabra, el Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Por qué muchísimas personas hoy en día no dan verdadero testimonio, ni tampoco tienen la capacidad de obrar grandes signos y prodigios como lo hizo Jesús y lo hicieron sus discípulos? Porque les está faltando más justicia en su vida personal, porque no están viviendo una vida conforme al corazón de Dios, o no estamos viviendo una vida plenamente conforme al corazón de Dios. Nos está faltando mucho pelo para la moña, como decían las abuelas. Y está Jesús ya prometiendo el Espíritu, que va a ser enviado en su nombre por el Padre, y les va a recordar todo lo que Él les ha enseñado. Porque efectivamente, queridos hermanos, nosotros somos de muy mala memoria y de muy dura cabeza, que nos dicen una cosa, por un lado nos entra, por el otro nos sale, y difícilmente nos acordamos. Tan es así que en la misma Eucaristía, el sacerdote, después de haber leído el Evangelio, dice: ¿cuál era la respuesta del Salmo? Y ya a todos se les ha olvidado, incluso a mí ya se me olvidó. Imagínense ustedes.
oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Eso tan sencillo y ya se nos olvida, simplemente pasando unos segundos. Continuamos entonces. El Señor les dice, les dejo mi paz les doy, no una paz como la que ofrece el mundo. Queridos hermanos, lo decía yo en el grupo de oración el jueves, no existe mejor sueño que una conciencia tranquila. Una persona humilde y sencilla puede tener una almohada como piedra y duerme tranquila porque su corazón está en paz con Dios, mientras que hay una persona que duerme con almohada, cobijas de oro, pero su conciencia no está tranquila porque muchas cosas le está reclamando su conciencia. Queridos hermanos, la paz no es conforme a lo que el mundo vive allá afuera, que no hay guerra, ausencia de violencia ni nada de esas cosas, no, porque el esposo a veces le es infiel a la esposa, porque el novio engaña a la novia, porque el tipo se tira de bravo o de vivo y quiere tumbar en los negocios al otro. Entonces todo ese tipo de cosas y estas mentiras en las que vive el mundo hace que muchas personas pierdan la paz. Incluso recuerdo una vez en un grupo de oración, antes de iniciar el grupo de oración en la parroquia La Fe en Guayabal, detrás del zoológico Santa Fe, en la ciudad de Medellín, una persona se me acerca y me dice, por favor, ore por mis hijos que están que se matan por un ladrillo. Sí me voy a entender, queridos hermanos. Entonces la paz no es lo que el mundo puede ofrecer afuera, sino lo que interiormente puede ofrecer Jesús en el corazón, cuando tú y yo somos capaces de vivir una vida conforme al corazón y a la palabra de Dios. Y por último, tendríamos que alegrarnos de que Jesús retorna al Padre, porque si amamos a Jesús y amamos al Padre, pues queridos hermanos, ¿qué mayor gozo puede existir en nuestro corazón que ver que nuestros seres queridos se reúnen nuevamente con el Padre, aunque se vayan de nuestro lado por un instante? Nos volveremos a ver con esas personas que han partido. Y si queremos vernos de nuevo con esas personas, tenemos que procurar vivir una vida conforme al corazón y a la voluntad de Dios, es decir, una vida lo más santamente posible. Queridos hermanos, hay personas que son católicas, hay personas que hablan de Dios, pero que no han sido verdaderamente enviados, y eso se muestra toda vez que cuando están hablando de cosas, confunden a la gente en algunas cosas, enseñando cosas que no son de la palabra de Dios, que no son del magisterio de la iglesia o que no son de la tradición de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos confundir. Espero que este video sea de bendición para ustedes. Pueden colgarlo en el muro de su red social. Invitar a muchísimos hermanos a se suscriban a este canal, activando siempre la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.